Es un privilegio y un placer estar hoy aquí en Santiago. En Valparaíso también estamos haciendo este mismo seminario con el gobierno regional, con la Asociación de Municipalidades, porque estamos en el mes de la ciberseguridad. Yo tengo una presentación que me han pedido de hablar del futuro, de hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que enfrentar, cómo lo vamos a hacer. Y esto es difícil. He querido usar esa pequeña imagen que se relaciona con el mar, porque cuando uno está en un océano tiene que encontrar un puerto seguro, y esos binoculares los podemos llevar 500 años atrás. 500 años atrás, que lo vamos a recordar ahora, el 2020, los navegantes europeos, españoles y portugueses encontraron el paso oceánico que permitía las comunicaciones. Y eso es notable, porque estaban descubriendo un nuevo mundo. ¿Qué es lo que estamos enfrentando entonces nosotros y a esta generación, los que están acá? El descubrimiento de un nuevo mundo. Este nuevo mundo que no lo conocemos, en que tenemos que desarrollarlo, urbanizarlo, conectarlo. El mar se conecta y permite que el 95% de la carga del mundo vaya por mar. Pero, ¿dónde está el ciberespacio? Y esa es la pregunta que podríamos hacernos todos hoy. ¿Dónde está el ciberespacio? Bueno, el ciberespacio está bajo el mar. ¿Y por qué está bajo el mar? Porque ahí están los cables de fibra óptica que conectan al mundo. Todos esos terabytes que están circulando, circulan bajo el mar. El modelo de globalización del mundo comienza cuando se tendieron entonces los primeros cables de telégrafo submarino y por arriba circulaban los veleros. 200 años después tenemos los cables de fibra óptica y los portacontenedores arriba. Este nuevo mundo requiere entonces entenderlo y dimensionarlo. Para eso les propongo lo siguiente, que es básicamente tratar de ubicarnos en qué escenario estamos. Si ubico el botón que corresponde, eso sí. A ver, aquí abajo. Parece que este sí que lo hackearon. No sé, Connie, si tienen otro. Sí, no, si el verde, lo apretado. Ahí estamos. Ya, parece que es para atrás. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una sociedad digital. Y esta sociedad digital tiene que ser segura. De hecho, estamos en el mes de la educación financiera y deberíamos tener el mes de la educación financiera segura. Esto nos lleva a una dependencia total, brutal, que todavía ni siquiera la dimensionamos, que estamos empezando a percibirla. Tenemos que agradecerles entonces a Corea del Norte, porque de acuerdo a Mandiant, que es la empresa de FireEye, y también a Kaspersky Lab, fuimos atacados por la APT-37, un grupo norcoreano que se dedica precisamente a sacar recursos. Y esos 10 millones de dólares le han servido a Chile de darse cuenta de lo que estamos enfrentando. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer entonces para poder transitar hacia esa nueva sociedad y ser seguros? Hay un ejemplo muy bueno, ya se citó, Jorge Atton, Estonia. Estonia es el primer país, gobierno, que es ciberatacado por los rusos, 2007, lo destruyen. ¿Qué acciones entonces ocurren? Estonia decide pasar un gobierno electrónico, un e-government, pero de verdad. Y aquí viene la primera destrucción de las barreras naturales. Integraron todo, o sea, todos son responsables. No es que sea un ministerio que la lleva. Y desarrollaron un sistema con una X-Road que permite que todas las bases de datos encriptadas estén además en blockchain. Y un sistema que tiene identidad digital, cada uno tiene una tarjeta que le permite conexiones seguras. En Estonia el 90 y tantos % de todos los trámites se hacen por medio digital, ni siquiera presencial. El único que no hacen de forma virtual es ir a casarse, porque eso sí tienen que estar presentes los dos. Pero el resto, en la práctica, todo lo pueden hacer. Estonia, ¿qué es lo que hace? Nos mide. Y yo les dejo la página web, porque ahí está explicado este concepto de la sociedad digital segura. Ellos miden dos índices. El índice del desarrollo digital. ¿Qué tanto hemos avanzado? Fíjese que Estonia está cerca de un 80. Nosotros estamos bastante bien, 65. De hecho, de los países en el cono sur nos va bastante bien. Pero Estonia, en la medición de ciberseguridad, está más adelantado, tiene 81. ¿Y dónde estamos nosotros? Bueno, ahí estamos. 26% de brecha, la brecha medida de lo que estamos atrasados. Y esto se basa en varios criterios. Uno de esos criterios es el que está abajo, no sé si alcanza a leer bien, pero es la protección de los datos personales. Todos estos elementos entonces nos permiten concluir nuestra situación actual, dónde estamos y hacia dónde vamos.
El Foro Económico Mundial lleva 18 años haciendo el análisis de riesgos globales. 18 años en donde no aparecían riesgos tecnológicos. Los riesgos tecnológicos son esos de color morado. Por primera vez hay 2 riesgos tecnológicos dentro de los de mayor probabilidad de ocurrencia y los que mayor impacto producen. Y aquí viene quizás una orientación de cómo nos podemos organizar. Fíjense que el riesgo global, el verde más arriba y más a la derecha, son los eventos climáticos extremos, o sea, donde no llovía, llueve y produce aluviones, y donde no habían marejadas, aparecen marejadas y destruyen la costa. ¿No les parecen noticias conocidas en Chile? Bueno, las tenemos. El segundo, los riesgos verdes, son las catástrofes naturales, terremotos y tsunamis. Y las tenemos, somos expertos. El tercero, los ciberataques. Y los ciberataques, la verdad, pueden ser de personas naturales, pueden ser de estados. Y ahí está el tema. ¿Cómo determinar la atribución? ¿Quién nos está atacando? ¿Es realmente un hacker o es un estado que está generando algo para después probablemente producirnos algo que nos daría mucho daño? Y finalmente el último de abajo es el fraude o el robo de identidad. De los tecnológicos entendemos que se agrupan y los verdes también. En los verdes, ¿qué hace Chile? ¿Cómo se organiza? La ONEMI, que se va a llamar la Agencia Nacional de Emergencia. Y los riesgos tecnológicos, bueno, deberíamos tener la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Y de esa manera, y curiosamente, los dos están bajo el Ministerio del Interior. Podemos tener fácilmente asignados y distribuidos los 2 áreas de más grandes riesgos que tiene Chile. Chile entonces tiene que entender que va a tener que coexistir con esto que es natural. Y los chilenos lo sabemos hacer. Construimos edificios robustos, estamos preparados, sabemos evacuar de los tsunamis porque hacemos ejercicio. Bueno, ahora tenemos que convivir con los riesgos tecnológicos. Y Chile puede ser un ejemplo, porque tenemos cultura de seguridad. Y la tenemos porque somos campeones mundiales. El terremoto más grande del mundo lo tuvimos en Chile. Entonces, la ciberseguridad es una oportunidad, porque tenemos una cultura. Y si sabemos adecuarnos, vamos a poder hacerlo muy bien. Dejo solamente esa idea de cómo lograr generar algo que nos dé la tranquilidad a todos. ¿Dónde estábamos? Se comentó, el año 2016 la OEA, la Organización de Estados Americanos, encontró que el mejor modelo del mundo lo habían desarrollado los ingleses en la Universidad de Oxford, la misma de Harry Potter, para los que se acuerdan ahí, el comedor con las velas en el aire. Y desarrollaron un modelo de madurez. Un modelo de madurez que lo que es cómo crezco, cómo voy a crecer, cómo estoy gateando, estoy caminando, ya soy capaz de tengo lectura crítica, tengo pensamiento crítico. Entré ya ahora a ser una persona que me puedo desempeñar. Ese modelo fue desarrollado por este Centro Global de Capacidades de Ciberseguridad y es un modelo extraordinario, que hay que entenderlo, porque cada una de esas rayitas de colores que aparecen significa algo. Bueno, ese algo es lo que de alguna manera está aquí. Nosotros tenemos una política muy buena, de hecho fue con consulta pública y tuve la suerte en ese entonces también de participar y proponer algunas cosas que las tomaron en cuenta. La consulta sirve y sirvió. Pero necesitamos trabajar esa estrategia de desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Definir los plazos, las fechas. Este es nuestro desafío. Eso es lo que nos dice la Universidad de Oxford. Ustedes deberían tener esto como un elemento principal. Lo segundo, lo más importante, una cultura. Y una cultura que parta de forma temprana. Cuando Connie preguntaba a los ministerios, Connie, Ministerio de Educación, fundamental. Si hoy los niños, para apaciguarlos en las cunas, les pasan el teléfono celular. Y los niños, cuando son capaces de conectarse, uno no sabe lo que van a hacer. Y ojo, están aprendiendo a programar. ¿Pero qué van a programar? ¿Va a ser código seguro? ¿O vamos a tener, en vez de uno, miles de hackers? Bueno, tenemos que prepararnos para ese desafío. Entonces tiene que ser una cultura responsable. La tecnología es neutra, no es ni buena ni mala. Va a depender de cómo la usemos. Si la usamos bien, va a ser muy buena. Si alguien la usa mal, va a hacer mucho daño. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes. De ahí tenemos algo que es fundamental. El desarrollo del conocimiento. En ciberseguridad hay que tener conocimiento, si no vamos a hacer una colonia digital, tal como fuimos colonia española, embajador. Bueno, tenemos que independizarnos. Es que quiero usar los modelos históricos de lo que nos ocurrió en un minuto, de tomar autodeterminación y generar capacidades. Ese conocimiento es fundamental.
Finalmente, en lo que estamos hablando ahora, de este marco regulatorio, jurídico, ¿por qué es fundamental? Y tenemos que encontrar uno que sea el mejor. ¿Para qué? Para gestionar el riesgo. Eso es básicamente lo que nos dicen los ingleses. Como era tan importante y como nos incorporamos en política varios este año, decidimos ir a la Universidad de Oxford a conocer al padre del modelo, porque este modelo nos daba mucha luz de cómo tenía que ser. Les presento al profesor Michael Goldsmith, se parece a estos personajes de Harry Potter también, por eso es notable. Y él nos fue explicando por qué tomaron cada una de las consideraciones, por qué se genera de esta manera y cómo lo hacen ellos para medir, para que siempre la medición sea igual. O sea, es un grupo externo que nos va a medir. Este año fueron nuevamente contratados por la OEA para poder generar las tendencias hacia dónde vamos. Y también nosotros entender qué esfuerzo es el que tenemos que hacer para subir un cuadradito más. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque es exponencial. Para llegar al nivel 5, el más alto, hay que cruzar varias cosas. Bueno, este modelo de madurez de naciones nos puede ayudar bastante a construir nuestra estrategia y va a definir que todos pueden tener algo con qué participar. Me acompaña en la visita el senador Álvaro Elizalde, juntos somos miembros de la Comisión de Defensa, porque ahí también está la pregunta, ¿este es un tema de defensa o es un tema del interior? La respuesta es de todos. Es del interior hasta que llega a ser parte de defensa. Y esa graduabilidad es la atribución, saber quién está detrás del ataque. Estados Unidos lo tiene muy claramente definido. Estados Unidos dice, me atacan mi infraestructura financiera, ese es un ataque al país y yo respondo militarmente. Por eso los bancos norteamericanos se sienten protegidos. Entonces la pregunta es, si sabemos que nos atacó Corea del Norte y ya está atribuido, ¿vamos a ir a atacar militarmente a Corea del Norte? Bueno, son las respuestas que tenemos que tener a nuestra forma de instalarnos en este nuevo mundo que se ha creado. ¿Qué estamos haciendo ahora? Levantar información recurriendo a los expertos, a la gente que tiene los conocimientos. Por lo tanto, una primera conclusión parcial de este futuro que se nos viene encima, o este nuevo mundo que hemos descubierto, el sinónimo de ciberseguridad es cambio constante. Está constantemente cambiando. El cambio es la constante. No pidan que las cosas sean una sola y sirva para siempre. Vamos a tener que estar enfrentándolo. Entonces, aquí viene el qué hacemos, cómo lo hacemos. Y la propuesta es evolucionar en vez de reaccionar. Es muy fácil decirlo. ¿Cómo lo hacemos? Liderar el cambio. Y ese es el tema. Necesitamos adaptarnos rápidamente, pero se tiene que liderar. Si no hay líderes que lleven adelante esto fracasa. Y aquí reconocer que esta Cámara que nació en Valparaíso hace 160 años, 1858, y por eso, como senador de la región de Valparaíso, me siento orgulloso de estar hoy día, porque fue la primera asociación gremial de comerciantes de América del Sur. Así de importante es esta Cámara. Ese año 1858, cuando partía la Cámara, llegaba un joven de 10 años y medio, que bajó por la que hoy subía a Washington, a estudiar a la Escuela Naval del Estado. Ese es Arturo Prat. Nacieron juntos, la Cámara y Arturo Prat, en estas vocaciones. Pero para lograr éxitos, tal como lo hizo Prat, hay que liderar. Tenemos que generar líderes en estas áreas, líderes de la transformación, líderes en los colegios, en la industria, en los hospitales, en todos lados. Porque si esa gente no está, no nos vamos a poder adaptar. No es un tema tecnológico, como se dijo, los fierros es lo más sencillo. Los fierros son los que más rápido hay que botar y cambiar porque las versiones cambian, las amenazas. Son las personas las que tenemos que desarrollar. La segunda de las conclusiones que uno puede ir llegando es ¿cómo nos vamos entonces organizando para que esto vaya dando forma? Voy a usar un modelo que pueden entender fácilmente, que es cuando se quiere construir una casa. En el nuevo ciberespacio tenemos que construir muchas casas, hay que urbanizarlo todo. Pero partamos con el radier o con la preparación del terreno. Y ahí la base está en los acuerdos internacionales, en la forma que tenemos para poder relacionarnos con otros países. Si yo quiero perseguir el delito, y el delito se ha originado fuera de nuestra frontera, tengo que tener mecanismos para hacerlo.
Y en ese sentido, el país finalmente, después de 7 años, logró aprobar el convenio de Budapest. Muy tarde. Cuando yo les digo, tenemos que adaptarnos, tenemos que ser capaces de hacer las cosas más rápidas y no darnos tanto tiempo para discutir cosas que no tienen sentido. En el área de la defensa, en la regulación de los conflictos, existe ya un manual para regular el conflicto del ciberespacio. ¿Y quién lo hizo? La OTAN, Europa. ¿Y dónde lo hace? En Tallinn, la capital de Estonia. Porque el 2008, al año siguiente de que fue atacado Estonia, decidió la OTAN construir el Centro de Excelencia de Ciberseguridad. Porque van de la mano los ataques tanto a los sistemas comerciales como los de infraestructura crítica. Son las mismas técnicas, las mismas personas. En Estonia entonces tenemos no solo un ejemplo de sociedad digital segura con un e-government, sino que tenemos el mayor conocimiento en ciberdefensa del mundo. Y por eso es tan importante tener presencia en Estonia con una delegación nuestra permanente. Esas son las materias relevantes que tenemos que abordar. Entendiendo entonces el entorno, el marco jurídico internacional, los tratados, aquellas cosas que tenemos que respetar y cumplir para poder colaborar, podemos construir nuestro radier encima. Y nuestro radier es lo que estamos hablando. ¿Cómo mejoramos la persecución del delito? La ley de delitos informáticos es un año después que Chile se conecta a Internet. Chile se conectó, se discute entre el 8 y el 9 de enero de 1992. Bueno, esta ley es del 93. No había ni siquiera Internet, o sea, ni siquiera una página web porque estaban recién partiendo. Por lo tanto, la ley de delito informático, algunos creen todavía que es cuando alguien le pega con un teclado en la cabeza a una persona, porque en la práctica es muy básica, pero es muy compleja, y yo entiendo la complejidad que ha tenido el gobierno porque es tremendamente difícil tratar de sistematizar algo que tiene otra complejidad. La evidencia tecnológica. Para poder perseguir un delito, yo tengo que declarar un sitio de suceso tecnológico, tengo que tener una evidencia tecnológica, una cadena de custodia tecnológica, un fiscal especializado en delitos y también todos los tribunales que tengan el conocimiento suficiente. Entonces, aquí viene algo que es mucho más grande, no solo es el radier, sino que es el perfeccionar todas nuestras organizaciones para en este nuevo mundo instalar esto. No solo es la ley entonces, porque la pregunta era si necesitamos una ley, necesitamos muchas leyes y necesitamos entender cómo nuestro nuevo mundo cambia. Empecemos a construir la casa. El primer pilar, la protección de datos personales. Fundamental. Los datos personales, algunos dicen que son la columna vertebral. Para mí son más importantes aún porque soy creyente. Si yo tomo una máquina y un hombre, o una mujer, da lo mismo, la máquina tiene un computador que puede ser el cerebro de una persona. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que son los datos de una persona? Bueno, para mí es el alma, la caracteriza, es todo. Si uno le roba el alma a una persona, bueno, lo dejó sin nada. Los datos personales los tenemos que entender entonces como algo fundamental. ¿Y qué logramos este año? Que se consagrara como un derecho constitucional. Una modificación aprobada ya en nuestra Constitución al artículo 19, el mismo artículo que protege la vida, va a comenzar a proteger los datos personales de las personas porque tienen esa importancia. Y este es el sustento, obviamente, para que esta ley de protección de datos personales tenga la importancia que tenga que tener. Vamos a discutir después de quién depende la Agencia de Protección de Datos, que es un tema no menor. Modelos distintos, el modelo español están separados, el modelo británico están juntos. También es parte de la gobernanza de la ciberseguridad. Entender por qué tienen que estar cada uno en qué lugar. Segundo pilar, la protección de la infraestructura crítica de la información. En un lado están los datos y en el otro están los sistemas de control. Por lo tanto, tenemos que entender que juntos van a dar soporte. ¿Dónde tenemos que colocar entonces los centros de protección de infraestructura crítica? El modelo español, el CNPIC, es pequeño, son 54 personas. De las 54 personas, 27 son Policía Nacional y los otros 27 son guardias civiles. O sea, 27 carabineros y 27 PDI, para que no se peleen, para que no haya conflicto, para que puedan perseguir esos delitos complejos y lo que es más importante, prevenir la ocurrencia de ellos. Le vamos a poner un techo, el marco que nos da el paraguas, la cultura. Sin esto
nos vamos a llover siempre, nos vamos a tener muchos problemas. La cultura es algo difícil, porque hay que establecerla, y se genera en base a mucho esfuerzo. Un esfuerzo que se repita en el tiempo. Por ejemplo, las acciones rutinarias. Si yo hago acciones rutinarias, yo genero hábitos, y si genero hábitos, finalmente voy a tener virtudes. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de hacer algo frecuente. ¿Cuál es la propuesta entonces? El mes chileno de la ciberseguridad. Lo voy a explicar al final como un instrumento, un medio para lograr. En esta casa entonces vamos a alojar nuestra gobernanza, nuestro sistema, nuestra nube, que vamos a definirla y obviamente va a ser parte de todas estas discusiones. Concuerdo con la necesidad de tener una autoridad, el liderazgo es importante, pero una autoridad que no sea el gran protector, ese no existe. Igual que en la religión, la salvación es individual y cada uno tiene que hacerlo de la mejor forma que pueda. Así que tendrán que tomar todas las medidas que sean necesarias. Tiene que existir reglas claras y hay que hacer cumplir las reglas. Con ese sistema vamos a funcionar bastante mejor. Entonces, este es un modelo para entender cómo tenemos que estructurar y cuál es la dependencia y la importancia de cada una de las piezas. Tenemos también un problema. Fíjense que en estos momentos hay una brecha de género tremenda. Esa es la revista Cosmopolitan del mes pasado, de las guardianas del ciberespacio. Un 11% de mujeres solamente está en actividades relacionadas con ciberseguridad. La empresa Cisco en Chile, que junto con el INACAP desarrollan los laboratorios Cisco, certifican a las personas con las acreditaciones básicas CCNA, CCNP, nos entregó el dato. ¿Cuántas mujeres han hecho los cursos certificados CCNA, CCNP? 10%. O sea, hay una brecha de género importante. ¿Y por qué son importantes las mujeres? Porque tienen una capacidad extraordinaria. Estuve en el Centro de Inteligencia de Telefónica en España y ahí eran todas mujeres. Todas, increíble, una capacidad de análisis extraordinaria. ¿Y por qué? Porque eran las mejores, no es porque fueran ellas, habían llegado a esa conclusión. Esto también es parte de lo que tenemos que prepararnos. ¿Cómo lo estimulamos entonces? Hay que partir a edad temprana y los colegios tienen que ojalá seguir las mismas técnicas que están en Europa. STEM, Science, Technology, Engineering, Art y Math. O sea, la parte artística, creativa, junto con las ciencias duras. Vamos a hacer un esfuerzo con niñitas, está la gente de la Embajada Británica, con el microbit. Es una tarjeta pequeña que en Inglaterra se repartió al 1.000.000 de estudiantes que están en séptimo básico para que todos programen en código Python o Scratch a los 12 años, de 8 a 12 años. Así se está transformando el mundo. Tenemos que hacer lo mismo acá y pedirle el apoyo a ustedes, que representan gran parte de todas estas pymes, a que seamos capaces de tener integración público-privado, partiendo, ojalá, de los niveles más básicos. Bueno, vamos concluyendo. El mes chileno a la ciberseguridad que les decía antes, ¿por qué es importante? Por varias cosas. Esta es una experiencia que viene de Estados Unidos y también de Europa. Curiosamente, en los dos países se hace en octubre. Y octubre es un mes bueno para Chile, porque es un mes donde ya han terminado las fiestas patrias, no se ha acabado el año, hemos hecho todos los cursos de capacitaciones que podemos, o sea, estamos en plena producción. En Estados Unidos, y ahí están los objetivos, cómo ellos van creando cultura, tienen no 4 semanas, 5 semanas. 5 semanas en donde se están desarrollando actividades bien precisas. Este mes que hemos logrado armar, todavía no tenemos esta estrategia. ¿Qué objetivos queremos? ¿Cómo los vamos a medir? ¿Cómo los estamos alcanzando? Europa, más práctico, 4 semanas, no necesariamente son los mismos objetivos, pero van a las diferentes áreas. Por ejemplo, el lugar de trabajo, cómo se protege. En la segunda semana, la protección de datos, qué implica. El tercero, en el hogar. En el cuarto, las competencias. ¿Qué competencias tienen que tener las personas? El caso español, y me refiero a él porque de todos los modelos heredamos no solo el idioma, sino que la religión. El caso español es interesante porque para crear esta cultura tuvieron que generar una institucionalidad, que lo voy a explicar después. Pero es uno de los promotores de generar instancias que van logrando un cambio cultural y un entrenamiento. El entrenamiento lo hacen con un ejercicio que curiosamente están también aliados con la OEA, la misma que contrató el estudio, está aliado en España con el INCIBE, para poder hacer ejercicios nacionales e internacionales. Y estos ejercicios se hacen todos los años.
El año pasado alcanzamos a participar, este año no se participó, pero tenemos que ser capaces de estar en estos eventos. Los ejercicios son los que permiten recibir la información, estar al día, mantenernos a todos activos. Ahí están los resultados del 2017, en donde Chile estuvo en el 9º lugar, y bueno, el 2018, igual que en Rusia, no calificamos. Pero bueno, ya tendremos oportunidades a futuro. Pero también los militares se entrenan, tienen que entrenarse todos, y lo hacen también una vez al año en Tallinn, con este ejercicio Lock Shields, en donde el ejercicio es real y se logra destruyendo generadores, plantas eléctricas, tableros, atacando ciudades. Real, de verdad. Esto no es solo académico, esto tiene que ser preparado y tiene que ser previsto. En el mes de mayo, cuando fuimos atacados, ocurrieron muchas cosas. Lo más valioso para mí fue la creación de la Alianza Chilena de la Ciberseguridad. La Alianza Chilena de la Ciberseguridad, que nace el 30 de mayo de este año con todas las organizaciones mencionadas, una de ellas, la Cámara Nacional de Comercio, creo que ha sido la respuesta más positiva, más clara y concreta de lo que estamos buscando. Una alianza público-privada para poder tomar este nuevo mundo, transformarlo y así ser capaces de salir adelante. Dentro de los aliados estratégicos quiero también destacar al INACAP, con el que logramos hacer varias cosas. ¿Cuál es la gracia del INACAP? Ellos cubren desde los niveles más básicos, de los técnicos, los operadores de red, hasta las ingenierías más avanzadas. Tienen toda la gama espectral completa, lo cual les da, obviamente, una fortaleza distintiva. Tienen presencia nacional y están muy preocupados de apoyar a las pymes y a la empresa. Por lo tanto, es un aliado estratégico natural. Trabajo legislativo, entonces, para poder hacer real uno de los objetivos de la Política Nacional de Ciberseguridad. Creamos este Mes Nacional de la Ciberseguridad, pero le agregamos algo más. Fíjense que las leyes, mientras más simples y sencillas, son mejores, sirven siempre. ¿Y qué es lo que estamos diciendo, declarando a este mes, tal como lo hizo Estados Unidos o Europa, como el mes de la ciberseguridad, no solo para hacer lo que se está haciendo ahora, convocar, lograr generar traspaso de experiencia, sino que además para realizar ejercicios nacionales de ciberseguridad. Y eso los voy a invitar a que seamos capaces el próximo año de hacerlo. Los ejercicios nacionales me dio solo para hacerlos este año con la UNAV. El día viernes, en el campo de Marte, así le colocaron, vamos a tener el primer ejercicio entre diferentes hackers atacando plataformas que fueron concebidas, para empezar a dar lo que queremos, la oportunidad de probar de la gente que sabe, que traspase sus experiencias, de los que quieren aprender. Y en base a esa experiencia, mejorar nuestros procesos. Esa iniciativa la ingresé el 5 de mayo, y ese día lo elegí, y lo elegí a propósito. Y lo elegí antes que fuera el ciberataque es del 20 y tanto, y después nace la alianza. Y lo elegí porque era el día del matrimonio religioso de Arturo Prat. Es un día emotivo donde se celebra esa familia naval. Y salió en septiembre, el presidente después lo firmó a fines de septiembre y luego convertimos el 1 de octubre en ley. Así de rápido. ¿Por qué? Porque había capacidad en el Senado para entender el problema, no había otra posibilidad de hacerlo que hablar con cada una de las diferentes comisiones, con las cámaras, y transitó, circuló y tenemos ya la ley 21.113. Primera tarea cumplida, yo quise que mi primera ley fuera de ciberseguridad, que hablara de este tema, que fuera un cambio cultural, que lograra hacer algo que quedara para siempre, tomando la experiencia del mes del mar, de mayo, con los ejercicios que se hacen en el norte siempre en mayo. Ese día 1 de octubre, ¿se acuerdan? Estábamos escuchando la sentencia de la Corte de La Haya. Yo había organizado un seminario y me dijeron, oye, cancélalo, va a estar todo el mundo metido. Bueno, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, 800 personas convocadas, llegaron todos, con todos los expositores, y se unió un nuevo aliado estratégico, la PDI. Tal como Carabineros hace la educación cívica y de tránsito vial, la PDI está preocupada de la educación cívica en ciberseguridad. Así que con ellos estamos en un plan nacional para poder lograr, junto con el INACAP, llegar con estos conocimientos a todos. Lo último del caso español, embajador, no sabe lo que le agradezco que esté aquí, porque ahora sí que lo voy a dejar amarrado.
Yo no solo tengo que preocuparme de tareas nacionales, sino que tengo que ser capaz de llevar trabajo estable y bien remunerado a la región de Valparaíso, una región que la Cámara Nacional de Comercio la dejó y ahí quedó. Y hoy estamos en el pasado, somos un puerto patrimonio de la humanidad olvidado. Yo quiero transformar a ese puerto patrimonio de la humanidad que fue cuna del emprendimiento y la innovación nuevamente en el puerto del siglo XXI, porque somos el puerto de datos. La fibra óptica, Telefónica es la que mueve toda la fibra óptica entre Chile y Europa, sale de Valparaíso. Yo quiero transformarlo en el puerto digital. Y puerto digital es convertir una gran bodega, la bodega Simón Bolívar, en esto que en España se llama el INCIBE, pero no solo colocar el INCIBE, colocar todas las empresas tecnológicas. Quiero transformar el sector del varón en el parque tecnológico de Chile, convencer a la Corfo que traiga los centros de tecnología a las universidades con su ecosistema, a los colegios, a las empresas, al mundo militar, a SISDEF. Hay un concurso, se llama Concurso Paseo del Mar, lo lanzó el presidente ayer con el ministro de Obras Públicas y lo voy a presentar como una idea. Pero si la idea va con todos ustedes, vamos a hacer lo mismo que hizo España. El presidente del gobierno español decidió que era tan importante esto que no estuviera en Madrid, lo puso en León, porque él era de León. Así que, embajador, usted me va a ayudar ahora para llevar la ciberseguridad al lado de los cables a Valparaíso. Ahí es donde espero tener instalado esto. Muy bien. La ley de ciberseguridad, la de Estonia hasta acá, es para empresas que tienen más de 50 personas y que facturan más de 10 millones de dólares. Tenemos que hacernos cargo después con las que ocupen menos. Es de ahora, el 9 de mayo del 2018. Y también, y esto coincidió cuando estuvimos en España, el Congreso de Diputados aprobó el Real Decreto en que fija el día, fue publicado el 8 de septiembre, pero fue aprobado el 20 de septiembre, la nueva normativa de seguridad española. Tenemos entonces dos muy buenos ejemplos de este año para hacer todo el trabajo comparativo legislativo. Finalmente, terminar con este hombre que transformó el conocimiento de la humanidad, donde él llegó a determinar de que no es la especie más fuerte la que va a sobrevivir, sino que la que se sabe adaptar a los cambios. Darwin también estuvo en Valparaíso. La Beagle estuvo 4 meses. Darwin estuvo el mes de julio de 1834. Por lo tanto, también las enseñanzas de él han quedado en nuestro país. Muchas gracias a ustedes.